Bienvenidos, en este video estaremos abordando el contenido de la lección 6.2 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de bases de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas como apoyo para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con todos los derechos reservados de dicho material. La lección 6.2 lleva por nombre Indexando tablas de registros. Comenzamos. Los objetivos de esta lección son aprender a trabajar y crear objetos de tipo índices de tablas, también tablas indexadas de registros y pues describir las diferencias entre registros, tablas y tablas de registro. Dice, hasta aquí, hasta esta lección nosotros conocemos que podemos almacenar de manera temporal un registro en una sola variable, sin necesidad de declarar múltiples variables. Declarando una sola variable registro podemos almacenar varios datos en una sola variable utilizando el atributo rowType o definiendo un registro declarado por el usuario. Nosotros podemos definir nuestros propios registros. Dice, sin embargo, puede haber ocasiones en las que necesitemos almacenar de manera temporal más de una fila. No pierdan de vista que un registro nos almacena una fila completa, por ejemplo, de una tabla o de un cursor, pero solamente puede almacenar uno a la vez. Hasta ahorita, hasta esta lección, hemos empleado o nos hemos apoyado de cursores para que en cada iteración del cursor, en cada lectura, extraiga una fila del resultado de la consulta que está asociada al cursor y lo guarde temporalmente en una variable registro. Posteriormente, en una segunda iteración, pues reemplaza el contenido de esa variable registro por el contenido de la segunda fila, después de la tercera, la cuarta, de tal manera que siempre la variable registro solamente tiene una fila a la vez. Pero ¿qué sucedería si necesitamos tener en memoria más de una sola fila? Entonces, en ese caso es cuando las tablas indexadas o las tablas de registros indexadas nos pueden ayudar a resolver esta situación. El utilizar las tablas indexadas o las tablas indexadas de registros nos lleva a un nuevo concepto que son llamadas las colecciones. ¿Qué es una colección? Una colección es un nombre de un conjunto que tiene un nombre, el cual cuenta con muchas apariciones de la misma clase de datos almacenados en una sola variable. Una colección es un tipo de dato compuesto. Es algo similar a un registro definido por el usuario, sin embargo no es exactamente lo mismo. Particularmente en esta lección hablaremos de las tablas indexadas y las tablas de registros indexados. Para ilustrar mejor el contenido de esta lección, les comentaré que las tablas indexadas es algo similar a lo que conocemos en otros lenguajes. Bueno, de hecho, en la misma documentación de Oracle se hace referencia a las tablas indexadas de igual manera como arreglos asociativos. No sé si para todos sea algo conocido el término de arreglo asociativo. Tal vez es más usual o es más común el término de arreglo indexado. Por ejemplo, en la mayoría de los lenguajes de computación habremos trabajado ya con arreglos indexados. Un arreglo indexado pues es una variable en la cual podemos almacenar más de un valor. Por ejemplo, puedo almacenar los nombres de
de personas. Y pues este arreglo indexado está precisamente, como su nombre lo dice, basado en índices, donde la primera celda le corresponde el índice 0, la siguiente el índice 1, el tercer espacio el índice 2 y así de manera sucesiva. Cuando yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al tercer elemento, pues yo le podría decir algo así como: necesito que me des el valor de A que está guardado en la posición 2 o en el índice 2. Es decir, estaríamos refiriéndonos a Pedro. Si quisiera hacer referencia al cuarto, al quinto elemento, al quinto valor, pues entonces tendría que hacer referencia a él por medio de su índice. En este caso sería el índice 4. Bien, un arreglo asociativo pues es algo similar. La única diferencia es de que no está basado en un índice, sino en un elemento al cual le llamaremos llave. Por ejemplo, puedo tener estos mismos valores: María, Pedro, Luis, Martín, pero en lugar de hacer referencia a ellos por un índice, por su posición, puedo hacer referencia a ellos por una clave. Imaginemos que estas 5 personas son trabajadores. Entonces podrían tener un número de empleado. Ese número de empleado lo puedo utilizar como llave. Por ejemplo, supongamos que el número va algo así: a 002. Ahora, en lugar de hacer referencia al tercer elemento, es decir, Pedro, con base en un índice, lo voy a hacer mediante la llave. Aquí yo le diría: devuélveme el valor que está asociado a esta llave. Esto me estaría trayendo el nombre de Pedro. De igual manera, si quisiera hacer referencia al elemento o al valor, por ejemplo, Martín, yo tendría que decirle: mi variable, mi arreglo, es decir, devuélveme el valor, el nombre que está almacenado con esta clave. Esta es la diferencia entre un arreglo indexado y un arreglo asociativo. Bien, esto que llamamos arreglo asociativo es lo que en la lección se conoce como tabla indexada o tabla de índices. Por medio de una llave estamos haciendo referencia a los elementos de un arreglo. Ahora, la lección habla de que tenemos tablas indexadas y tablas de registros indexados o tabla de índices de registro. Nosotros podemos almacenar un solo valor, pero si necesitamos por cada elemento necesitamos más de un solo valor o de un solo campo, entonces podríamos indexar o crear una tabla de índices, pero con base en un registro. De esta manera, estos mismos datos, por ejemplo, podríamos tener los mismos elementos, edad 24, 22, 45, 20, 18, 19, peso 65, 58,
88, 60, 87, altura 1,78, 1,56, 1,90. Entonces de esta manera, ahora no estamos indicando un solo valor, sino todo un registro. De esta manera, si yo necesitara, por ejemplo, saber cuál es el peso de Juan, entonces tendría que hacerlo de la siguiente manera. Mi arreglo sé que el elemento que está asociado a la llave A001, y le tengo que indicar, como esto es un registro, le tengo que indicar cuál campo es el que voy a hacer referencia: al campo nombre, al campo edad, al campo peso, al campo altura, a cuál de todos ellos. En este caso, si lo que quiero es el peso, entonces le estaría indicando esto. Esto me arrojaría el valor 65. Ya sea que yo desee extraer el valor o guardar el valor, tendría que hacerlo de esta manera. Entonces esto es a lo que la lección se refiere como tabla indexada de registros. En ambos casos ocuparemos una llave. Esta llave por lo general puede ser de dos tipos diferentes, de dos tipos de datos. Lo más usual, según la lección, es que sea de tipo entero binario, o de lo contrario que sea varchar 2. Estos son los tipos más usuales para esta llave que vamos a crear para nuestra tabla de índices. Bien, una vez que hemos ilustrado, bueno, antes de pasar a ver un ejemplo, comentarles nada más. Les decía, esto se les llama colecciones. Tenemos una colección, por ejemplo, si estamos hablando de trabajadores, una colección de empleados, o una colección de alumnos, una colección de autos, de libros, de películas, dependiendo de lo que de lo que esté tratando el problema. Cada uno de estos valores, cada uno de los elementos, perdón, bueno, ya lo dije, cada uno de estos datos se le conoce como elemento de la colección. En este caso, la colección B, que habla de personas, pues tiene 5 elementos. Si estamos hablando de trabajadores, la colección tiene 5 trabajadores. Ahora, al igual que muchos arreglos en programación, contamos con algunos métodos disponibles. Los arreglos, ya sean indexados o indexados de registros, cuentan con métodos que ya vienen incorporados. Algunos de esos métodos, por ejemplo, es el método first, el método last, el método count, por mencionar algunos de ellos. Bien, vamos a ver ahora sí un ejemplo. Para ello vamos a abrir SQL Developer o la herramienta o el cliente que ustedes manejen, puede ser el Apex, y vamos a hacer primero una tabla de índices, o en otras palabras, un arreglo asociativo. Lo primero que haremos será declarar un nuevo tipo. En la lección previa, pues nosotros dábamos de alta o declarábamos un tipo de dato registro, que pues es un tipo de dato compuesto. Ahora estaremos hablando de otro tipo de datos, que son las colecciones, y para poder trabajar con colecciones pues necesitamos declarar un arreglo asociativo, o como lo llama la lección, una tabla de índices, una tabla indexada.
Entonces tenemos que iniciar con la palabra type, el nombre que le vamos a dar a nuestro tipo. Después le vamos a decir que es una tabla de... Y lo siguiente que le tenemos que decir, estamos basándonos en este ejemplo. Vamos a crear una tabla con un solo valor. Vamos a indexar, con un solo campo o una sola columna. Vamos a indexar una sola columna. Entonces en este caso vamos a indexar la columna apellido de la tabla empleados. Entonces yo aquí le puedo poner un tipo de dato, por ejemplo date o integer, cualquiera de ellos. Sin embargo, si quiero evitar que existan problemas de incompatibilidad entre la tabla y la columna, voy a utilizar el atributo %type. Entonces le vamos a decir empleados, la tabla es empleados, la columna es last name y le indicaré que del mismo tipo de dato que sea esa columna es el mismo tipo de dato de la columna que vamos a indexar. Posteriormente le tengo que decir de qué tipo de datos será el índice de esta tabla. Es decir, estamos refiriéndonos a este. ¿De qué tipo de dato va a ser el índice que vamos a manejar para esta tabla? Como les comentaba, hay dos posibles opciones. Según la lección nos comentan que el más usual es el entero binario, pero podría ser también varchar 2. Vamos a usar el entero binario. Ya hemos declarado un nuevo tipo, ahora lo que tenemos que hacer es declarar una variable. Le voy a dar por nombre textualmente variable tabla indexada. Y el tipo de dato es el que acabamos de crear, el que acabamos de dar de alta, temp. Listo. Ahora, para llenar nuestra tabla con los valores, imagínense que la teníamos vacía, que la teníamos así. Entonces hay que proceder a llenarla. Para poder llenarla necesitamos trabajar con cursores. Recuerden que un cursor pues lee un valor a la vez en cada iteración. Entonces vamos a aprovechar cada iteración para ir vaciando esos valores a esta tabla. Recuerden que esta es una tabla temporal. Al cerrar una variable tabla, perdón. Al cerrar nuestra sesión, esa variable tabla pues se va a perder, se van a perder esos datos. Simple y sencillamente lo ocupamos para tener en memoria más de un solo valor en una sola variable. Por eso es como si estuviésemos trabajando con un arreglo de programación. Vamos a hacer un cursor, pero vamos a trabajar con la instrucción for. Se puede hacer con un ciclo básico. En esta ocasión trabajaré con un ciclo for. Recuerden que cuando hacemos un cursor y utilizamos un ciclo for, la variable de registro no debe ser declarada, sino que su declaración es implícita. Entonces le vamos a decir for variable de registro int, y tampoco voy a declarar el cursor, sino que vamos a utilizar una subconsulta. Select, le voy a decir que me devuelva el ID del empleado, el apellido del empleado. Todo esto lo encontramos en la tabla, obviamente, empleados. De una vez cerramos nuestro ciclo. Y pues aquí simple y sencillamente le voy a indicar que en cada iteración me llene mi tabla indexada. Entre paréntesis le tengo que indicar cuál va a ser la llave para ese primer elemento que en la primera iteración se va a estar agregando. Mi llave está en mi variable registro en el campo empleado ID.
y el valor que quiero indexar o el valor que voy a asociar a esa llave es el apellido. Listo. Hasta allí ya tenemos nuestra tabla indexada. Va a estar llena, ya vamos a tener una colección de apellidos de empleados. Sin embargo, pues para poderlo demostrar debemos recorrer nuestra tabla indexada. Si quiero extraer un apellido en particular relacionado a una llave en particular, pues lo podemos hacer directamente. En este caso yo ya sé que existe un empleado con un identificador 100. Entonces básicamente le digo mi tabla indexada en la posición 100. Si ejecutamos nuestro bloque anónimo hasta este punto, vemos que ha ejecutado de manera correcta, no hay ningún error. Y si observamos la salida, aquí tenemos ya nuestra salida. Sin embargo, pues este es un caso muy específico, muy particular. Yo de antemano sé que existe un empleado 100 y se lo he colocado, pero si quisiera que me imprimiera, por ejemplo, todo el contenido de mi tabla indexada o de mi arreglo asociativo, pues tendría que recurrir a un ciclo. Para ello voy a crear una variable explícitamente como la quiero para que funja como una llave. Le pondré el nombre de llave y la voy a declarar del mismo tipo. Si aquí estoy indicando que en mi tabla indexada el índice va a ser entero binario, entonces la voy a declarar del mismo tipo. Y le voy a asignar el primer valor. La variable llave va a tomar el valor indexada. Es decir, le estamos indicando que en la variable llave nos extraiga la llave del primer elemento de la colección. Posteriormente le vamos a decir, vamos a utilizar un ciclo while. Y vamos a imprimir el nombre y el apellido de todos los empleados que hemos guardado en esa tabla indexada. Bueno, no es cierto. En este momento solamente tenemos el apellido, perdón. Solamente le indicamos el apellido. En un siguiente ejemplo agregaremos ya todos los campos. Entonces vamos a mandar a imprimir los apellidos. Para eso le voy a indicar mi variable tabla indexada y le voy a indicar, le tengo que pasar una llave. Esa llave es la que
obviamente he guardado en la variable llave. Posteriormente le tengo que indicar o guardar en la variable la llave de del siguiente elemento. Es decir, para que en la próxima iteración pueda arrojarme el apellido del siguiente empleado. Para esto echamos mano del método next. Imaginen que le estoy indicando dame la siguiente llave que sigue de la llave que en este momento tengo, extrae y devuélveme la que sigue y la guardo en la misma variable. Vamos a ejecutarlo. Listo, no nos ha marcado ningún problema. Y aquí están todos los apellidos que hemos leído. Entonces, como pueden ver, en una sola variable en este momento, que es esta, tenemos más de un valor. Hasta esta elección, hasta antes de esta elección, lo que habíamos visto es de que en una variable solamente podíamos guardar un solo valor a la vez. Pues podríamos sobreescribir los valores y por agregar uno nuevo, pero perdíamos el anterior. En este caso, a partir de esta elección, podemos ver que en una sola variable podemos guardar más de un solo valor. Entonces, esto es a lo que nos referimos con arreglos asociativos o tablas de índices o tablas indexadas. Es este ejemplo que les ilustraba con pues este archivo en Excel. Pero también les comentaba, podemos anexar no solamente una sola columna, podemos indexar, perdón, no solamente una columna, sino toda una fila. De tal manera que a una llave pues la asociamos con toda una fila que contiene una serie de valores, un valor en cada campo. Para ello entonces tenemos que emplear registros. Vamos a indexar una colección de registros, en este caso de empleados. Para hacer esto vamos a hacer una modificación. Regresamos al inicio del código y ahora le vamos a eliminar y le vamos a eliminar la columna apellido y le vamos a indicar que la tabla va a ser de la misma estructura que una fila de la tabla empleados. Es decir, si la tabla empleados tiene 10 columnas, entonces nuestra tabla tendrá registros que contienen 10 campos. El índice lo vamos a dejar igual. La variable se llama igual, la llave también. El otro cambio que tenemos que hacer es, si vamos a leer ya toda la fila, entonces en lugar de seleccionar 2 columnas, le vamos a indicar que nos traiga todas las columnas de la tabla empleados. Y obviamente aquí le vamos a indicar que nos guarde todo el registro completo, no lo guarde en la tabla. Este campo sí lo tenemos que seguir manteniendo, le tenemos que indicar de todos los campos que trae el registro, cuál campo es el que voy a usar como llave, en este caso el ID. Entonces, esto lo dejamos igual. Para que este ejemplo funcionase, como ahora la tabla es una tabla de registros, una tabla de índices de registros, tenemos que hacer esto que les comentaba. Tengo que indicar cómo se llama el registro, qué clave es la que quiero mostrar y particularmente cuál campo es el que deseo mostrar. Entonces aquí le tengo que decir mi tabla indexada, la llave es el valor 100 y quiero que me muestre el apellido. Entonces tengo que decir punto last name.
Esto se mantiene igual. La llave le asignamos a la variable llave, le asignamos la llave del primer elemento, y aquí al mandar la salida, como ahora es una variable de una tabla indexada de registro, tengo que indicarle columnas o campos. Vamos a imprimir el identificador del empleado, su nombre y su apellido. Aquí, primero que nada, para el identificador tengo dos opciones: utilizar la variable llave o hacer referencia al campo ID de mi tabla indexada. Variable llave, la vamos a concatenar un espacio en blanco. Concatenamos ahora la tabla indexada en la posición llave y le vamos a decir nombre. Agregaremos o concatenaremos otro espacio en blanco para agregar el apellido. Listo. Esta línea se mantiene igual. Vamos a ejecutar nuestro bloque ahora. No nos ha marcado ningún error. Y aquí está. Como podemos ver, ya tenemos el ID, el nombre y el apellido de cada uno de los empleados. Ahora nosotros podemos, recorrer el arreglo con un ciclo while, pero también lo podríamos hacer con un ciclo for. Inclusive tal vez no necesitamos la variable llave que explícitamente hemos declarado. Voy a cancelar este ciclo para mostrarles cómo puedo recorrer el arreglo con un ciclo for. For in variable tabla indexada punto first variable tabla indexada punto last. First, el método first, el método last, el método next son métodos que ya vienen implícitos en nuestras tablas indexadas o en nuestros arreglos asociativos. Loop, end, loop. Otro de los métodos que tenemos es el método exist. Por ejemplo, podríamos decir if v tabla indexada punto exist, y es decir, si esta llave existe, entonces end if. Vamos a poner la misma salida, la misma impresión. Entonces aquí estamos declarando una variable. En este ejemplo se vuelve nuestra variable llave. Entonces esta ya no la ocuparíamos, la estaríamos reemplazando por la i. Y esta variable llave va a iniciar tomando la llave del primer elemento y continuar avanzando hasta tomar la llave del último elemento. Vamos a ejecutar nuestro código. Voy a borrar la salida
y ejecutaré de nuevo el código. Listo, no nos ha marcado ningún error y aquí está. Bien, pues a eso se refiere la lección. Como hemos visto, pues ya podemos declarar, por llamarlo de cierta manera, arreglos en los cuales tengamos almacenados en memoria más de un solo valor a la vez. Pueden ser almacenados una sola columna o toda una fila, todo un conjunto o una colección de filas, como lo hemos hecho. Entonces a esto se refiere nuestra lección 6.2. Aquí tenemos ejemplos de cómo llenarse, de cómo se hace el llenado. Estos son algunos otros métodos que ya vienen anexados con nuestras tablas de índices: método exist, count, first, last, prior, next, delete, trim, entre algunos otros más. Entonces hasta aquí hemos cubierto el tema, la lección. Finalmente concluye la lección. Tenemos 3 términos nuevos: lo que es una colección. Ya decíamos, una colección es un conjunto de datos que tiene un nombre, que son de la misma clase. Si estamos hablando de empleados, pues todos, cada fila de mi tabla indexada hablará de empleados. Y podemos tener tablas indexadas simples, es decir, de una sola columna, o tablas indexadas de registros. Cualquiera de estas dos opciones trabajan mediante la declaración de una columna que es la llave. Bien, vayamos ahora a ver la práctica de esta lección. Bien, esta es la práctica de la lección 6.2. Hay una sección de vocabulario. Hay que identificar cuál es el vocabulario que menciona o a que hace referencia cada fila. En el punto 1 dice: en tus propias palabras, describe qué es una colección del lenguaje procedural. En el punto 2 dice: ¿cuáles de los siguientes son colecciones? ¿Cuáles de los siguientes ejemplos o de los siguientes casos son colecciones y cuáles no son colecciones? En el punto C dice: ¿cuál es la diferencia entre una tabla de índices y una tabla de la base de datos? Como por ejemplo la tabla empleados o la tabla countries. El punto D dice: describe la diferencia entre una tabla de índices o una tabla indexada y una tabla de índices de registros. El punto E dice: observa el siguiente código, describe las diferencias entre tpops y vpops tab. Hace la pregunta: ¿es vpops tab una tabla de índices o una tabla de índices de registros? ¿Cómo sabes diferenciar? ¿Cómo lo sabes? Entonces hay que decir cuál es la diferencia entre estos dos elementos, estos dos objetos del código, indicar si es una tabla indexada o una tabla indexada pero de registros y cómo lo han descubierto. En el punto 2 dice: vamos a trabajar con una tabla de índices para los países en Sudamérica. Y se escribe y ejecuta un bloque anónimo que declare y llene una tabla indexada de países en Sudamérica. Sudamérica es la región con clave 5. Dice: la tabla debe usar el ID del país, el campo Country ID, como llave primaria. Y debe de almacenar los nombres de los países como los elementos. Es decir, esta colección hablará de nombres de países y su llave estará representada por el ID del país. Dice: los datos deben ser almacenados en la tabla en una secuencia ascendente conforme o con base en el ID del país. Deben estar ordenados con base en el ID del país.
el bloque no va a desplegar nada, no va a desplegar ninguna salida. Simplemente tienen que hacer eso, no mostrará ninguna salida. Guarda tu código. En el siguiente punto, en el punto B, dice modifica el bloque de tal manera que después de llenar la tabla de índices, se utilice un ciclo for para desplegar el contenido de la tabla indexada. Necesitarás usar los métodos first, last y exist. Ejecuta el bloque y revisa los resultados desplegados. Guarda tu código. Aquí hay que colocar el código que han escrito. En el punto C dice modifica de nuevo el bloque de tal manera que en lugar de desplegar el contenido de la tabla, despliegue solo el primero y el último elemento y el número de elementos de la tabla indexada. Solamente debe mostrar el primero y el último y cuántos elementos tiene la tabla. Ejecuta el bloque y revisa los resultados desplegados. En el ejercicio 3, ahora trabajaremos con una tabla indexada, pero de registros. Dice escribe y ejecuta un bloque anónimo que declare y llene una tabla indexada de registros conteniendo los datos de los empleados. La tabla de registros debe usar el ID del empleado como llave primaria y cada elemento debe contener el apellido, el ID del trabajo, el ID del puesto y el salario. 3 campos, es decir, cada uno de los elementos de esta colección debe de contener, repito, el apellido, el ID del puesto y el salario. Los datos deben ser almacenados en una tabla de registros indexada en una secuencia ordenada con base en el ID del empleado. El bloque no debe desplegar ninguna salida. Y bueno, aquí nos dan un consejo. Dice declara un cursor para leer los datos del empleado. Entonces o después declara una tabla indexada con base en el nombre del cursor. Con base en el cursor y el atributo row type. Es decir, vamos a crear una tabla indexada con filas con la misma estructura de las filas del cursor. Guarda tu código. En el último punto del ejercicio 3 dice modifica el bloque para que después de llenar la tabla de registros uses un ciclo for para desplegar los contenidos. Necesitarás usar los métodos first, last y exist. Ejecuta el bloque y revisa los resultados desplegados. Coloca tu código. Bien, pues hasta aquí es el final de la práctica. Está un poquito extensa, pero bueno, simple y sencillamente es trabajar con ejemplos bastante similares a los que hemos visto en esta lección. Y bueno, pues hasta aquí es el final de esta lección, de este video. Espero que les haya sido de ayuda. Y bien, si tienen alguna duda, pues coloquen su pregunta, pueden colocar su pregunta en la sección de comentarios. Y bien, nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.